Gálatas capítulo 1. En capítulo 1, Pablo va a dar una defensa de su autoridad en Cristo como un apóstol. Es porque andaba bajo ataque desde muchos judíos que andaban en su contra. Entonces él aquí quiere expresar que sí es ungido y apartado para predicar este evangelio. Lo que sucedió es, él instruyó a la iglesia de Galacia en la sana doctrina de justificación por medio de la fe. Pero cuando salió de Galacia, entró maestros falsos con otro evangelio y acusando a Pablo de ser un mentiroso. Entonces, con esto, la iglesia ya anda sufriendo confusión, ya no saben qué creer, no saben si es por gracia, si es por Cristo o si es por la ley también. Entonces, él va a aclarar esto en todo el libro de Gálatas, pero aquí, como dije, va a enfocarse un poco en su posición como apóstol, como ungido. Entonces, vamos a comenzar aquí en versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, Pablo dice, ningún hombre me dio esta posición. Cristo y Dios el Padre me apartó para ser apóstol. Es lo que dice aquí, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Él fue apartado para ser apóstol por medio de nuestro Señor. Bueno, la pregunta sería, ¿qué es un apóstol? El apóstol significa embajador, un representante de Cristo. Algo muy sencillo. A veces nosotros hacemos un poco más grande de lo que es, pero es una persona que quiere representar a Cristo Jesús donde sea, dando su palabra. Entonces, él dice, yo recibí este cargo por medio de Cristo Jesús y Dios el Padre. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo tengo la autoridad para predicar este mensaje. Pero la pregunta sería, ¿por qué creerle? ¿Que no cualquier persona puede decir, Dios me envió? O sea, es lo que está diciendo Pablo, Dios me envió, Él me dio la autoridad. Bueno, pues cualquier persona puede decir eso. Pero hay una diferencia. La razón que nosotros lo creemos es porque Él cumplió con los requisitos de un apóstol. Bueno, ¿cuáles requisitos? Número uno, un apóstol en el Nuevo Testamento tenía que ser testigo de Cristo resucitado. Y eso sucedió en Hechos capítulo 9. Y es cuando Pablo estaba buscando, persiguiendo a los cristianos, y Cristo se presentó diciéndole, hey, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me persigues? Y ahí es cuando fue la conversión de Pablo. Entonces él miró a Cristo Jesús resucitado y él pudo escuchar el mensaje del evangelio directamente de los labios de Cristo. Otra cosa que confirma que es un apóstol es que él demostró el poder del Espíritu Santo por medio de milagros. En 2 Corintios 12 dice que y se manifestaron estos milagros como el sello de ser apóstol, en otras palabras. Entonces no solo fue por sus palabras que él lo anda diciendo, sino que él mismo fue testigo de Cristo. Él también tenía el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Y la otra cosa es esta: fue confirmado por los otros apóstoles. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 15-16, Pedro reconoce las cartas de Pablo como escritura inspirada de Dios. Vamos a leer ese texto bien pronto. Segunda de Pedro, capítulo 3. En versículo 15 y 16, aquí está hablando Pablo, el apóstol, el discípulo de Cristo Jesús. Pedro, y dice aquí en versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los conductos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces aquí Pedro refiere a Pablo como un autor de las escrituras, una persona ungido, una persona confirmado como apóstol, una persona que tiene la autoridad para predicar este evangelio a los judíos, a los gentiles. Entonces no solo es que lo creemos porque él lo dice, pero sino porque hay mucha evidencia que sí fue apartado, sí es el apóstol de Cristo Jesús. Versículo 2: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Me gusta esto porque dice, y todos los hermanos que están conmigo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver? Pablo no era como el llanero solitario. Él se involucraba en la iglesia. Él no andaba solo, no quería formar su propia secta. No era rebelde, no se alejó de los demás para enseñar su propia teología, doctrina. No, él estaba involucrado. Y la razón que eso es importante es porque yo he visto muchos que salen de la iglesia y dicen, no, esa iglesia está mal, y caminan por su propia autoridad sin el respaldo de nadie, solos. Como dije, andan como el llanero solitario, no quieren trabajar con nadie. Eso no es el caso con Pablo. Él tiene gente alrededor de él que ama, que tienen como gente que lo pueden respaldar, testigos del mensaje del evangelio, y eso es muy importante. Si escuchas una persona con un mensaje y él es el único que cree esto, ten cuidado. Un verdadero maestro ungido del Señor va a estar rodeado con otros cristianos y creyentes firmes. Versículo 3: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí, antes de seguir defendiendo su posición, Pablo nos recuerda del precio que Cristo pagó para nuestra libertad. Y por eso es que tenemos gracia y paz. ¿Qué es gracia? La definición de gracia es un beneficio o favor que se hace sin merecimiento particular. O sea, no hiciste algo para ganarte favor. Fue dado nomás porque sí. Eso es la gracia, y eso es lo que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Él, cuando nos miró en nuestros pecados, no dijo, bueno, voy a esperar que mejoren, entonces tal vez puedo morir por ellos. No, dice las Escrituras que mientras que estuvimos en nuestros pecados, Él llegó y murió. Eso es gracia. Y cuando tenemos esa gracia, tenemos paz. Por eso Él dice, gracia y paz. Es lo hermoso de la vida de un cristiano, que tenemos paz. Y lo importante es no solo paz en mente, en espíritu, pero paz con Dios. Porque antes de Cristo éramos enemigos de Dios. No teníamos paz con Dios, teníamos la ira de Dios. Pero cuando Dios derrotó toda su ira sobre su Hijo, ya tenemos paz por eso. Entonces, nosotros ya tenemos gracia y paz para poder disfrutar de la vida de un cristiano. Y eso es importante porque algunos piensan que ser cristiano vamos a tener siempre, ser felices, gozos y todo eso, pero la verdad hay mucho sufrimiento. Pero la gran diferencia en un incrédulo y un creyente durante el sufrimiento es que el creyente tiene paz. Yo tengo paz. Aunque me duele, aunque sufro, yo tengo paz, porque yo sé que mi Dios tiene la última palabra. Yo sé que Dios está obrando en mi vida. Aunque me duele, aunque no entiendo, Dios me ha dado esa paz. Y tú puedes tener esa paz, pero solo en Cristo Jesús. Y tristemente todos buscan esa paz en otros lugares y no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Versículo 6. Estoy maravillado
de que tan pronto os hayas alejado del que os ha llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces aquí anda diciendo, ando asombrado que han dejado el verdadero evangelio por uno perverso, por otro. O sea, imagínate eso, les acaba de dar el precioso evangelio que dice que somos salvos por lo que hizo Cristo Jesús y lo dejaron para el sistema del hombre. La ley, tradición, esclavitud. Y por eso dice que anda maravillado, asombrado. Bueno, ¿por qué dice que otro evangelio? O sea, otro evangelio perverso más bien. ¿Por qué perverso? Cuando el evangelio es según por obras para la salvación, eso es perverso. Es porque has robado Cristo de su sacrificio. Es la verdad. Es una perversión del evangelio. Es decir, gracias por morir Cristo, pero no fue suficiente. Todavía tengo que cumplir con estas leyes de Moisés. Y estás diciendo que tu sangre es buena, pero no suficiente. Eso no está bien. Lo menciono varias veces, pero es un versículo que me encanta tanto en Hebreos capítulo 9, 13. Mira lo que dice aquí en Hebreos 9, 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Que en el Antiguo Testamento la gente podía tener perdón por medio de un sacrificio de un animal. Ponían sus manos sobre este animal y confesaban sus pecados, y el pecado del pueblo estaba arriba de este animal, entonces lo mataron, representando el castigo sobre el pecado. Y esa sangre de ese animal tuvo por un momento el poder de perdonarte. Entonces este es mi punto. Si la sangre de un animal que no fue creado en la imagen de Dios, tuvo el poder para perdonarte, cuánto más la sangre de nuestro Dios, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Por eso digo que es feo cuando recibimos otro evangelio que dice, no es suficiente. Tenemos que complementar con la ley. Y por eso es que Pablo está tan maravillado. Versículo 8 en nuestro texto. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciará otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Aquí lo que está diciendo es, maldito sea el que te predique otro evangelio. Y mira lo que dice, aun sean nosotros o un ángel. O sea, aunque Pablo tiene autoridad, él dice la palabra de Dios es la que manda. Y si yo o los apóstoles o Pedro o Santiago te dice algo diferente o contrario del evangelio, que seamos malditos. Lo que a mí me asombra es que dice un ángel. ¿Cómo que un ángel? ¿Un ángel va a llegar y decirnos otro evangelio? Bueno, sabemos que sí ha pasado. Sabemos con los mormones que José Smith anda predicando otro evangelio. ¿Dado por quién? Por un ángel. Un ángel llegó y le dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes todo el evangelio. Y le entregó el libro de Mormón. Imagínate eso. Sí sucedió, sí puede pasar. Y no solo José Smith que recibió este nuevo evangelio perverso, pero también tenemos Mahoma de Islam,
que también tiene otra doctrina, nomás para que sepan un poco de la historia. Él andaba buscando de Dios y hasta él se quiso juntar con los judíos y hasta le gustó la doctrina de los cristianos. Pero fue un día que entró en una cueva pidiéndole: Señor, enséñame la verdad, quiero saber. Y andaba ayunando y todo eso, y llegó un ángel y le dio otra doctrina, otro evangelio. ¿Y sabes cómo lo hizo? No llegó y diciendo: mira, esto es lo que el evangelio es, lo que la doctrina es. Dice la historia de Islam, no te lo estoy inventando, que este ángel lo agarró del cuello, apretando su cuello, atacándolo, diciendo: repite estas palabras. ¿Eso se escucha como Dios? No. Dios no es así. No te va a ahorcar hasta que te conviertes. Podemos pensar en la lucha que Jacobo tuvo con un ángel, pero eso fue Jacobo que no quiso soltar el ángel. Él quiso la bendición. Eso es muy diferente de aquí. Muy diferente. Entonces salió otra religión peligrosa, una que causa mucho daño, y más en estos días, por medio de un ángel. Y por eso es que las Escrituras nos da varias advertencias, y un ejemplo de una advertencia se encuentra en 1 de Juan 4:1. Mira conmigo 1 de Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tú tienes el derecho de probar el espíritu. Mira, nomás porque yo estoy o atrás de un púlpito con un micrófono, no significa que tú no puedes probar si lo que yo estoy diciendo es verdad. No, búscalo. No lo creas nomás porque lo digo, créalo porque tú mismo investigaste la verdad. Te animo con eso. Y hasta Pablo, él le encantó lo que sucedió con la iglesia o la gente de Berea, que dijo eran más nobles, porque andaban investigando para ver si todo lo que yo decía era verdad. Entonces tú tienes todo el derecho de investigar, de probar el espíritu para ver si es de Dios. No, y la verdad, no solo el derecho, pero hasta la obligación. No te vayas con la finta, con tantos diferentes mensajes, con prosperidad, con ese movimiento de para de sufrir, tantas diferentes cosas que contradicen las Escrituras. Pruebe los espíritus para ver si son de Dios. Y la verdad, cuando haces eso, ¿sabes lo que va a pasar? Va a transformar tu relación, va a transformar tu fe. Vas a ser firme en lo que tú crees, no vas a andar con duda. Te reto, estudia. Regresamos, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Entonces se repite aquí, les digo otra vez, esto no lo recibí del hombre. Y luego dice aquí, ¿tú crees que predico este mensaje para ganar favor del hombre? La verdad, piénsalo, eso es ilógico. ¿Por qué? ¿Por qué es ilógico? Bueno, Pablo era judío de judíos, él ya tenía fama, él ya era reconocido, exaltado, uno de los maestros que pues tenía el respeto de la gente. ¿Para qué sufrir siendo cristiano? ¿Para qué ser perseguido con el evangelio? Es ilógico. Mejor, si él quiere agradar al hombre, mejor se hubiera quedado con los judíos. Eso es lo lógico.
Entonces, para decir, voy a inventar este evangelio para ganar favor de la gente, solo causó más problemas para él. Ahora los amigos y los fariseos y todos lo querían matar, tenía que huir. ¿Tú crees que lo hizo para agradar al hombre? No. Eran muchos problemas para él. Pero piensan que es para agradar al hombre porque es un mensaje tan sencillo. Dicen, bueno, es tan fácil que nomás lo dices para que la gente se acercan. Es decir, como que no lo pueden creer. Como que, ¿cómo es que por medio de Cristo Jesús eres salvo? No, eso es muy... Tú nomás dices eso para que la gente se acerquen a ti. Pero la verdad es que sí, el Señor ya hizo lo más difícil para nosotros. Versículo 13. Porque había sido oído cerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Y en el judaísmo él estaba avanzando. Él supo todo, como dije. Entonces aquí le está dando nomás un breve testimonio. Dice, ¿qué no saben quién soy? ¿Tú crees que voy a dejar todo eso para sufrir para Cristo? Pues, obviamente no, ¿verdad? Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a parar ahí bien pronto. No quiero salir del tema, pero mira lo que dice otra vez. Agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces aquí, lo obvio, él está diciendo que el Señor me apartó para ser su siervo. Para tener un propósito. Pero, como dije, para no desviarme, pero para mencionar esto, una de las razones que nosotros como cristianos estamos en contra del aborto es porque toda vida tiene valor. Y ese es un pasaje que respalda eso. La gente dice, solo es vida cuando nace. Mientras que está en el vientre es nomás un pedazo de carne y se puede matar, todavía no es vida. Aquí Pablo dice que fue apartado en el vientre y ya tenía propósito en el vientre de su madre. Él era vida y él tenía propósito. Entonces fue apartado antes de nacer. Y por eso es que nosotros estamos firmes en esto de estar en contra del aborto, porque toda vida inicia en el vientre. Y podemos ir hasta un poco más profundo, porque hay textos donde dice que el Señor nos conoció antes de los fundamentos de la tierra. Pero sí, vida tiene valor y tiene propósito. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, Pablo no llegó inmediatamente con Pedro. ¿Por qué? Porque él ya tenía el Evangelio por medio de Cristo. O sea, no fue necesario que Pedro le diga o lo enseñe cuando el mero, el jefe, el rey de reyes ya te lo dijo. Entonces, él siguió con el llamado de predicar a los gentiles. Él no necesitaba permiso de Pedro, no necesitaba
confirmación de los apóstoles, Él reconoce que es parte del cuerpo y Él quiere estar en unión con el cuerpo. No quiere decir, no, yo hago lo mismo, deja que Pedro haga lo suyo. No. Él supo que todos estamos en el mismo equipo. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en que otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces la vida de Pablo dio testimonio que Dios ha cambiado a su vida. Fue necesario, porque la gente tenía temor. Es como si fuera una trampa, conociendo que él estaba persiguiendo a la iglesia. Luego dice, soy cristiano. La gente como que sí, claro. Tú solo dices eso para que nos podamos acercar y así nos vas a agarrar. Pero su vida dio testimonio que sí fue apartado. Y no solo por el mensaje que predicó, pero por el fruto que se manifestó en él. Mira, eso es muy importante. Puedes entender toda doctrina, toda teología, pero si tu vida no refleja a Cristo, no hay poder, no hay testimonio, no hay por qué creer en lo que tú dices. Te animo, no seas nomás un cristiano intelectual, pero sino uno que da fruto. Es evidente que sí estás conectado con el Señor, que sí tienes amor por los demás, porque la Biblia dice que los demás nos van a ver el amor que tenemos uno al otro y glorificar a nuestro Señor que está en el cielo. Entonces, familia, termino con esto. Nosotros que somos cristianos tenemos un llamado. No estás aquí nomás para vivir la vida. Estás aquí porque Dios tiene un propósito. Tiene un lugar para ti en el cuerpo de Cristo. Y ya es tiempo que podemos llegar a sus pies, someternos y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Eso es lo que hizo Pablo. En ese momento que estaba buscando a los cristianos, él dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? Y eso es mi petición, que te preguntes la misma, o más bien preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Cómo te puedo servir? Son apartados, familia. Sirve a tu Dios. Estamos en los últimos días y ahorita es el tiempo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por apartarnos, aunque tú no tienes que, somos pecadores, pero por tu gran amor todavía tomaste la decisión de hacerlo. Ayúdanos a ser fieles en lo poco. Ayúdanos a ser conscientes de nuestro testimonio y ayúdanos a compartir el Evangelio. Te necesitamos, Señor. Te entregamos hoy en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.